Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Primera de Corintios. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios, Primera de Corintios capítulo 15 del versículo 1. Voy a leer del versículo 1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esa vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
pero cada uno en su debido orden: Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Hasta el versículo 25 he leído. Largamente nosotros estamos estudiando sobre el libro de Primera de Corintios. Creo que el primer Corintios hasta 16 hay, ¿no? Por eso ya falta un capítulo. Pero según mi punto de vista, últimamente apóstol Pablo estaba explicando acerca del Evangelio, porque mucha gente no piensa que el Evangelio es que Jesucristo ya nació en este mundo para morir por nuestros pecados. Pero la mayoría de gente, ¿no? ¿Cómo está creyendo en Jesucristo? Solamente Jesucristo limpió en la cruz el pecado original. Porque aún todavía ya no ha nacido la gente, ¿no? Los que viven en este siglo. Por eso no podía relacionar. Nosotros tenemos que comprender, ¿no?, sobre el propósito de venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué propósito Jesucristo nació en este mundo? Para salvar a nosotros. ¿Cómo podía salvar a nosotros? Tenía que cancelar el precio de todos nuestros pecados, una sola vez, todos. Si no hubiera incluido nuestros pecados, por la diferencia de tiempo, porque nosotros estamos viviendo en este siglo, ¿no?, 21. Jesucristo ya había muerto hace 12,000 años atrás. Si no hubiera llevado nuestros pecados, nosotros no tendremos nada de la relación con el Salvador. Porque Jesucristo murió, pero no llevó nuestros pecados, no canceló nuestros pecados. ¿Quién tiene que cancelar o quién tiene que procurar? La religión está enseñando que cada uno tiene que limpiar por su oración. La oración de arrepentimiento se puede limpiar, así piensa. Pero ahora nosotros podemos ver claramente la letra, escritura. ¿Cómo dice? Es totalmente diferente que nuestros pensamientos. Es totalmente diferente que nuestros conocimientos. Y de nuestra ciencia, totalmente diferente. Porque ya veamos esta palabra, nosotros podemos entender, así dice, ¿no? El versículo 17 claramente está hablando. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Aún todavía estáis en vuestros pecados, si no hubiera resucitado. Ya, ¿qué significa si no hubiera resucitado? Por la resurrección tiene relación de ser justo, limpiado de sus pecados. Ahora está hablando el tema de eso. Ya, cuando Jesucristo se resucitó, ¿qué es lo que estaba
ocurriendo en el cielo. Prácticamente, ¿no? Jesucristo entró en el lugar santísimo del tabernáculo de reunión. Con su propia sangre roció sobre el propiciatorio del tabernáculo de reunión. Y luego una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. En aquel momento, ya Dios tenía que declarar de que el mundo ya había cancelado el pecado completo. Jesucristo así tenía gran poder limpiar el pecado original, el pecado pasado, presente y futuro, por una sola vez. Suficiente podía cancelar. Pero el ser humano no puede alcanzar este entendimiento, ¿no? Por eso siempre piensa, depende de su obra, puede ser justo, puede ser pecador. Además, ¿quién puede cumplir mandamiento de Dios? Ninguna persona puede cumplir mandamiento de Dios. Por causa de eso, cada día está cometiendo. Entonces, creyendo en Jesucristo, todavía su corazón está teniendo pecado. Además, cada día está cometiendo, está derrumbando mandamiento de Dios. ¿Cómo tiene que decir ante Dios? ¿Soy justo o soy pecador? Por supuesto, ¿no? Cada día está cometiendo, por eso tiene que decir que soy pecador. Eso es pensamiento de ser humano. Pero la palabra de Dios nos explica, por la resurrección de Jesucristo, ya no debería estar en el pecado nosotros. Porque por la resurrección de Jesucristo, Dios nos da la justicia de Dios. Solamente necesita ampliar nuestro corazón hacia el Evangelio. Tiene que abrir el corazón hacia la obra de Jesucristo. Ya, ¿qué es lo que tiene que creer? Tiene que creer que Jesucristo es mi Salvador, quien había hecho la redención eterna para que yo sea justificado, santificado y perfeccionado para siempre. Apoyando en su obra, creyendo en su obra, eso es la fe verdadera. Por esa razón, en esta palabra está diciendo el versículo 22, así dice, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Serán vivificados. ¿Qué significa? Cuando nosotros estábamos en el cuerpo de Adán, cuando Adán comió el fruto de la ciencia del bien y del mal, ya automáticamente nosotros hemos transformado como pecadores, diablos. Porque el día que comió el fruto de la ciencia del bien y del mal, ya había llegado la sentencia de muerte. Pero en esta palabra, en Cristo Jesús, cuando Jesucristo había recibido el bautismo a través de representante de nosotros, ¿quién era representante de todos los hombres del mundo? Juan el Bautista, porque Juan el Bautista era mayor que todos. San Mateo capítulo 11, el versículo 11 dice: nadie había nacido más mayor que Juan el Bautista, más que profetas, según la explicación de Jesucristo. Es como igual que, ¿no? El día 10 de mes séptimo, sumo sacerdote Aarón, después de limpiar el pecado de Israel de un año, saliendo del tabernáculo, y luego ponía su mano sobre la cabeza de un cabrío vivo, confesando, y sobre
todas las rebeliones, iniquidades y todos los pecados, poniendo sobre la cabeza del cabrío vivo. ¿Cómo trasladó el pecado de Israel al sacrificio vivo? A través de una persona. Lo mismo, Juan el Bautista estaba dando bautismo a Jesucristo, trasladó el pecado del mundo y también desde aquel tiempo había unido nuestra vida y Jesucristo. Por eso, según la palabra de Dios, así dice, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, y cómo está explicando. Ya, veamos. Nosotros podemos ver en esta palabra, ¿no? 45. Veamos. El mismo capítulo 45, esta palabra nos explica muy diferente de nuestra ciencia, ¿no? Y conocimiento. Ya, vamos a leer todos juntos. Primera de Corintios, capítulo 15, el versículo 45, 1, 2. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Nunca había escuchado algunas personas entre esta palabra que Jesucristo era postrer Adán. Primer Adán, postrer Adán. Qué raro. Nosotros conocemos que Adán es como primer Adán que fue creado por Dios. También Dios le dio a Eva como su mujer. También Dios le metió en el huerto de Edén. Ya. Y hasta acá nosotros sabemos. Pero únicamente en este versículo está explicando acerca de la posición de nuestro Señor Jesucristo. Es postrer Adán. Así dice. Eso es mi palabra o la palabra de Dios. Yo no tengo sabiduría de decir estas palabras. Eso es la palabra de Dios. ¿Por qué está hablando? Ya, en el primer Adán nosotros estábamos. También Dios había puesto toda la vida en Cristo Jesús. A través de bautismo, trasladó todo el mundo. Como si fuera que todos los hombres del mundo estaban en el cuerpo de Adán. Y último Adán también. En el posterior Adán, en Jesucristo, ya nosotros estábamos juntos. Por eso Romanos capítulo 6 exactamente está diciendo que juntamente con Jesucristo fuimos bautizados, fuimos crucificados, fuimos sepultados, fuimos resucitados. Ya ahora está sentado en el trono de Dios con Jesucristo nuestra vida. Así dice. Por eso Dios dice que había hecho todas las cosas. Aún todavía nosotros estamos viviendo en el mundo. No hemos muerto, pero lo que había hecho Dios se hizo unir mi vida con Jesucristo. Sus vidas con Jesucristo. ¿En qué momento? En la cruz. Por eso, la muerte de Jesucristo es nuestra muerte. La sepultación de Jesucristo es nuestra sepultación. La resurrección de Jesucristo, juntamente con Él, hemos resucitado. Por eso, Dios tenía que decir: usted no tiene pecado, porque había muerto ya. Es decir, que en el corazón de Dios considera que nosotros hemos muertos y hemos sepultados, ya hemos resucitado. Por eso nosotros tenemos que decir, juntamente con Jesucristo hemos resucitado, porque somos nuevas criaturas.
Soy salvo, soy justo, soy perfecto, soy santo. Eso es la fe que viene por el Evangelio bíblico. Porque mucha gente solamente quiere añadir su propio pensamiento. Depende de su obra, depende de su error, siempre está siendo como pecador y como condenado y siempre quiere limpiar su pecado por su manera. Porque no acepta lo que había limpiado nuestro Señor Jesucristo hacia nuestro pecado. Además, el primer Adán tiene alma. Su alma viviente, dice, viviente. ¿Qué significa? Alma viviente es decir que cuando muera nomás. Ya muere, ya. Alma viviente. Mientras tanto que vivía y murió, ya no hay caso. Pero observando, espíritu vivificante es totalmente diferente que alma viviente. Porque el espíritu vivificante es que el alma y espíritu que junto con nuestro espíritu y alma va a revivir. Para que viva. Aunque nosotros ya hemos muertos en el primer Adán, muertos, sepultados, pero a través del Espíritu de Jesucristo, que es el Espíritu vivificante, va a reenviar. Anteriormente, ¿no? Cuando yo tenía computadora, ¿sabe que desde cuando yo estaba aprendiendo computadora? Creo que en el año 1999. Mientras tanto que yo estaba pastoreando en la iglesia de Santa Cruz de Bolivia. Teniendo dinero apenas para comprar una computadora, cuesta más o menos $700 por ahí. Compramos, pero no sabía manejar. Ay, qué raro, ¿no? Porque nadie podía enseñar sobre escribir, manejar, etc. Por esa razón yo tenía mucha curiosidad observando programa. Era el Windows 98. Y clic. Y luego por medio de modem de internet y se conecta. Y sale apenas internet. Esa es página web de Misión Buena Nueva. Y observando videos y predicaciones. Pero yo no sabía muy bien sobre funcionamiento. Tenía mucha curiosidad. ¿Cómo funciona el sistema de computadora? Por eso yo pensaba que desde el principio yo tenía que saber. Al llegar de programa, todo está apareciendo archivos. Archivo. Abriendo archivo 1 y entra otro archivo. Sale. Y otro. Hasta último estaba abriendo. Observando. Todo archivo. ¿Cómo funciona eso? Por eso, desde aquel tiempo yo estaba pensando, voy a borrar, desde último, borrando. Todo archivo se borra, se murió computadora. Disco duro y también tarjeta de madre está a salvo, ¿no? Porque eso es como material. Material es ya como hardware, así dice, ¿no? Hardware y yo ya está salvando. Pero software, es decir que como programa, todo desapareció. Por eso, al prender computadora, no sale nada, solamente blanco o azul, nada más. Porque yo hice matar todo.
llevando computadora, tomando un taxi, llegando a la oficina donde yo compré computadora, yo le pedí, por favor, y arregle, porque yo estaba borrando todo. Él estaba observando a mí. ¿Por qué está borrado todo? Por favor, ya, tiene que reiniciar sistema. Está bien, mañana que venga. Entonces, mañana cuando yo llegué apenas estaba funcionando, ¿no? Y trayendo otra vez. Pasando una semana, otra vez tenía curiosidad. ¿Cómo funciona? Y otra vez estaba borrando todo archivo. Creo que 3 veces por ahí, llevando computadora, el señor técnico me dijo, pasando 2 días, que venga. No tengo tiempo. Por favor, ahora tiene que reiniciar, por favor. Y él estaba abriendo como CD-ROM y luego ponía un CD y prendió la computadora, ¿no? Pero al aparecer, de repente él tocó de teclado. En aquel entonces ya apareció algo, letra, toda parte de inglés. ¿Qué es lo que tocó él? ¿Cómo apareció? Diferente. Entonces, desde aquel tiempo él estaba iniciando, cargando, viendo y estaba reiniciando, observando de 30 minutos. Ya yo llevé a mi casa. Ya está listo, funcionando, ¿no? Otra vez yo voy a empezar borrando todo archivo. Y luego, había copiado Windows. No debería copiar, pero anteriormente ya nosotros usábamos así, ¿no? Copiado. Y luego reiniciando y poniendo Windows 99. Estaba grabando. Ya pasando uno de 2 veces estaba intentando. Ya está funcionando. Desde aquel tiempo yo estaba pensando, es fácil, ya no importa, cuando muriera sistema de computadora, yo voy a reiniciar. Y luego yo enseño a mi hijo, a mi hija. Creo que ya hoy en día no hay problema de reiniciar de sistema, ¿no? Todos. Significa que cuando murió de computadora, por medio de técnico va a reiniciar y funciona. Excelente. Porque antes de morir, tarjeta de madre y memoria, disco duro, funciona. Porque ya solamente fallaba sistema y programa. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es totalmente diferente que Adán. Eso es Adán, primer Adán. Cuando nosotros estábamos en su cuerpo, cuando Él recibió la sentencia a muerte, ya murió su alma y luego automáticamente nosotros hemos muerto. Es como igual que, ¿no? Y en computadora hay muchos programas. Una base debe poner Windows 98. Pero sobre eso tiene que poner Word y también de programas de antivirus y etcétera, etcétera. Todo tiene que cargar más programas, ¿no? Es como igual que Jesucristo, cuando murió en la cruz, juntamente, prácticamente, ¿no? Ante Dios ya todo, cargando el pecado del mundo, incluye la vida del mundo, ya había muerto. ¿Quién está pidiendo que acepte esta palabra? Dios quiere que acepten esta palabra. Jesucristo murió por mí, por nosotros. Ya Jesucristo había sepultado. Cuando Jesucristo ya había resucitado, ¿para qué? Para justificarnos.
no es mi palabra, sino que eso es la palabra de Dios. Romanos capítulo 4 está saliendo claramente esta palabra. Veamos. Romanos capítulo 4, así dice. El versículo 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Ya hasta acá. El cual, ¿a quién se refiere? Nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Quién es nuestra? En ese siglo, nuestra, para decir de nosotros. Si solamente esta palabra aparece y tiene relación con los que viven en el siglo de Jesucristo, entonces nada que ver con nosotros. Pero permanece para siempre la palabra de Dios. Por eso, por nuestra transgresiones. ¿Qué es transgresiones? No es el pecado original de Adán, sino que todo lo que estamos cometiendo diariamente, eso es las transgresiones. Antes de descubrir esta verdad, yo confiaba en la mentira, ¿no? Jesucristo murió en la cruz solamente por el pecado original de Adán. Por eso nosotros no tenemos el pecado original, pero tenemos pecado que estamos cometiendo diariamente. Siempre en mi mente estaba grabado, funcionaba así. Pero comparando de esta palabra, como dice, Jesucristo murió por el pecado del mundo, incluye el pecado original y también todas las transgresiones. Y es resucitado para nuestra justificación. Ya repito, ¿de quién? Nuestra justificación. Repito otra vez, Jesucristo resucitó ¿para quién? Para nuestra justificación. Nuestra justificación. Ya tiene que repetir uno de 20 veces. Jesucristo resucitó para nuestra justificación. Nuestra justificación. Nuestra justificación, mi justificación. Eso es lo mismo. Cada uno tiene que decir, para mi justificación. ¿Qué significa? Para que Dios me dé la justicia de Dios, para que yo sea justo, santo y perfecto. Depende de la resurrección de Jesucristo, yo puedo ser justo, salvo. No depende de mi obra. ¿Qué es la religión? La religión que está creando ser humano por su obra, por su sacrificio, puede ser salvo, puede ser bendito, puede ser como y bendecido, así piensa, ¿no? Eso es totalmente religión. Pero la fe verdadera, bíblica, es que depende de la muerte de Jesucristo, yo puedo ser justificado. Por la resurrección de Jesucristo, yo puedo tener la justicia de Dios. ¿Para qué? Para nuestra justificación, Jesucristo murió y resucitó. ¿Qué le parece a ustedes? Por esa razón, en Romanos capítulo 1, el versículo 17, exactamente está escrito como dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ya, tiene que distinguir quién está predicando el Evangelio bíblico. El que predica el Evangelio bíblico siempre está acompañado la justicia de Dios que viene por la resurrección de Jesucristo para que nosotros seamos justos. Pero, ¿cuál es el Evangelio falso?
Aunque está explicando toda la cosa, ¿no? Pero dice que nosotros somos pecadores. Porque nosotros no cumplimos mandamientos de Dios. Por causa de eso, somos pecadores. Siempre al terminar, se enseña, somos pecadores. No. Aún todavía estaría en pecado si no hubiera resucitado Jesucristo. Significa que prácticamente está enseñando que todavía Jesucristo no resucitó ni justificó a nosotros por su resurrección, sino que está quedando así nomás. Pero el Evangelio está hablando, se revela la justicia de Dios. ¿Qué significa? Cuando uno quiere predicar el Evangelio, tiene que decir, usted había sido pecador, pero por creer la resurrección de Jesucristo que limpió todos nuestros pecados, Jesucristo hizo la redención eterna. Ya usted no es pecador, sino que usted es justo y santo y perfecto porque Dios le hizo así. ¿Cree o no cree? Depende de su fe. ¿Será salvo o será condenado? ¿Qué le parece? Esa es la palabra de Dios. El día de hoy, así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición que nosotros podemos escuchar la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios. La fe viene por oír la palabra de Dios. Pues cada día cuando nosotros tocamos la palabra de Dios, automáticamente Dios nos da la fe. También va a crecer nuestro espíritu para que sirvan al Señor. Espero que bendiga a todos los que están escuchando esta palabra para que sean bendecidos ante Dios. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.